¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hace mucho tiempo que no comparto información relacionada a algunos personajes históricos vinculados con nuestro Señor Jesucristo. Y pues muchos de ustedes me han pedido hablar también una vez más de Poncio Pilatos y acabo de encontrar un documento muy bueno de una página del cual invito a que puedan seguir, que se llama Primeros Cristianos. Lo voy a dejar en la descripción de este enlace, donde van a ver todo este video que voy a comentar y proceder. El video se titula ¿Quién fue Poncio Pilatos y acabó convirtiéndose al cristianismo, sí o no? Bueno, dice el texto lo siguiente: ni Julio César, ni Augusto, ni Nerón, ni otros grandes emperadores del imperio han evocado en la historia a alguien más importante que Poncio Pilatos, porque millones de cristianos recitan en el credo desde la época muy temprana, aproximadamente a partir del siglo II, que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, subrayando así la muerte de Jesús de Nazaret como un hecho real e histórico en nuestra vida real. Poco podía imaginar este gobernador de Judea que iba a ser recordado por aquel proceso, ni que el gesto de lavarse las manos que relata San Marco en el Evangelio para expresar que Jesús fue condenado injustamente asociaría para siempre su recuerdo con el de una persona que pretende descargarse de una responsabilidad. Acá vamos a ver información muy interesante, y es interesante saber que ya desde el siglo II el credo desarrollándose de la tradición de San Pedro, sobre todo en Roma, y ya después compilándose en el credo niceno, ya en el credo niceno constantinopolitano, ya para el siglo IV, pero vemos ya desde el siglo I y II ya había esa idea de que Jesús no era un personaje ficticio, sino que era un personaje real que vivió, fue crucificado y resucitó en un contexto real. Poncio Pilatos fue el quinto prefecto de Judea, designado por el emperador Tiberio. No se sabe con seguridad ni de dónde nació ni cómo fue su vida antes de llegar a la provincia romana, que gobernó desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. El periodista Vittorio, en su investigación Pasión y muerte de Jesús, titula lo siguiente: padeció bajo Poncio Pilato. Señala que era de una familia noble de los Poncios, originario probablemente del territorio samnita, próximo a Beneveto, Italia. Pertenecía este prefecto al orden ecuestre, no a la clase senatorial más aristocrática, por lo que a ojos de sus superiores era un hombre obligado a hacer carrera. Según el teólogo José Antonio Jesús, en su documento del teólogo Jesús Antonio Págola, menciona estos datos interesantes. Cuando recibió a Jesús aquella víspera de la Pascua del año 784 de la fundación de Roma, llevaba ya 7 años al frente de esta conflictiva provincia romana, cuya capital era Cesarea Marítima, a unos 100 kilómetros de Jerusalén, donde contaba con cerca de 3.000 soldados. Pilato solo acudía a la ciudad sagrada de los judíos en las fiestas y entonces se alojaba en el palacio fortaleza construido por Herodes el Grande. En la ciudad tenía 2 cuarteles auxiliares de guarnición con un cuartel en la Torre Antonia. Vemos acá datos interesantes de que Poncio Pilatos pues fue designado, pero a la ciudad de Jerusalén iba solamente para fiestas especiales y obviamente para la Pascua. Menciona el texto lo siguiente: una piedra del anfiteatro de Cesarea, hallada en el año 1961 por arqueólogos italianos con una dedicatoria de Pilato al emperador Tiberio, confirmó el cargo de prefecto de este personaje histórico, del que ya se daba cuenta en el siglo I por Tácito en su documento llamado Anales, y también por Claudio Josefo en su documento Antigüedades Judías.
Tanto este último historiador, nacido en Roma en el 37 después de Cristo, como Filón de Alejandría, coetáneo de Jesús, describen a Poncio Pilatos como una persona cruel. Filón señala incluso que se caracterizaba por su venalidad, su violencia, sus robos, sus asaltos, su conducta fuerte y abusiva, sus frecuentes ejecuciones de prisioneros que no habían sido juzgados y su ferocidad sin límites. Vemos que, según algunos historiadores del siglo I, Pilatos era una persona cruel, injusta y que muy práctica para resolver los problemas. Claudio Josefo narra que Pilato introdujo en Jerusalén unos estándares con la imagen de Tiberio que originaron un gran revuelo hasta que Pilato acabó cediendo y los retiró. Relata también que utilizó dinero del templo de Jerusalén para construir unos acueductos. En esta ocasión, sin embargo, las iras judías fueron duramente reprimidas. Hacia el año 35 también reprimió con violencia a los samaritanos en el monte Garazim y también acabó con todos los dirigentes de aquella revuelta, acción por la que Vitelio, legado de Siria, le ordenó que volviera a Roma para dar cuenta al emperador de tal hecho. Cuando llegó en la primavera del año 37, Tiberio había muerto no hacía mucho. Según una tradición recogida por Eusebio, cayó en desgracia bajo el imperio de Calígula y acabó quitándose la vida. Señala Juan Chapa, profesor de teología de la Universidad de Navarra. Lo cierto es que tampoco se sabe con seguridad cómo y dónde murió Poncio Pilato. Una leyenda cuenta que Pilato se había quitado la vida con un cuchillo y su cuerpo fue después atado a una rueda de molino y arrojado al Tíber. Otros creen que Pilato fue cesado y desterrado a las Galias, donde ahí falleció. Probablemente no fue un hombre tan sangriento y malvado como lo describe Filón, pero ciertamente fue un gobernador que no dudaba en recurrir a métodos brutales y expectivos para resolver conflictos de manera rápida. Vemos también otra versión donde Tertuliano y Justino Mártir hablan de unas actas reales que hasta donde se sabe hoy han desaparecido, o se tienen algunos fragmentos sobre el juicio y la crucifixión de Jesús que supuestamente Pilato envió al emperador Tiberio y que dio pie a la creencia de que el gobernador de Judea acabó convirtiéndose al cristianismo, como también lo haría su esposa Claudia Prócula. Bajo estos documentos les invito a ver en la descripción del video, los voy a colocar los dos porque hay un video que habla sobre la esposa de Poncio Pilatos, que es Claudia Prócula, y también sobre esta posible conversión de Poncio Pilatos. Lo dejaré en la descripción del video. Estos documentos de Tertuliano y de Justino Mártir han sido muy proliferados en la iglesia ortodoxa griega y etíope, que confirmarían, según ellos, que ambos llegarían a ser santos. Obviamente la iglesia católica apostólica romana, es decir, nosotros, no ha confirmado eso. Entonces es sorprendente, resulta comprobar que el mismo Poncio Pilatos, que tuvo en sus manos la vida y la muerte de Jesús, es considerado santo solo en la iglesia etíope y en la iglesia egipcia. Hay, como he mencionado, textos apócrifos que llegan a asignar incluso un final de martirio para este personaje. Así que amigos, gracias por su atención, espero que les haya gustado esta pequeña recopilación de la biografía y posible final de Poncio Pilatos. Les dejaré los enlaces para que puedan ver otros videos y otra información complementaria a este video. Gracias por su atención, paz y bien, y nos vemos en otro videito. Bendiciones.